En este tutorial vamos a explicar cómo actualizar el firmware y cómo cambiar el idioma al módulo de voz VD-MP3 de Paradox, por si el módulo VD-MP3 viene en un idioma no deseado o proviene de otro país. Hay que saber que solo se puede actualizar o cambiar el idioma poniendo el módulo VD-MP3 pinchado en una placa de una central Evo 192. Para ello vamos a utilizar el módulo de voz VD-MP3. Una central Evo 192 que es con la única que se puede actualizar. El software que utilizaremos es el Infill y haremos la actualización con el programador de Paradox 307 USB. Importante, solo se puede actualizar o cambiar el idioma del módulo de voz VD-MP3 estando conectado a una placa Evo 192. Como ven en la imagen, se especifica perfectamente en el manual. Abajo, en la descripción, dejaré un link en el cual pueden descargarse el manual del módulo de voz VD-MP3. Y la actualización solo se podrá hacer a través del software Infill, que también viene integrado en el software Babyware. Bueno, aquí está la Evo 192, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el módulo de voz. Esto va conectado aquí, pinchado aquí, donde están estos dos conectores juntitos, ¿vale? Y los conectamos. Vale. Y estando en la Evo 192 conectado, es el único sitio que se puede actualizar el firmware o el idioma, que en este caso me vino en otro idioma, para actualizarlo al español o actualizar el firmware, ¿de acuerdo? En ninguna MG o SP se puede hacer, ya lo he intentado. Bueno, aquí tenemos el software Infill, ¿vale? Lo dejaré en la descripción para que puedan descargárselo, pero también viene dentro del software Babyware. En este caso, como solamente vamos a actualizar el firmware, en este caso el idioma, lo voy a poner solamente el programa, ¿vale? Vamos a conectarnos, ¿vale? Nos vamos a conectar a través del módulo programador, que sería el puerto serial. Y el módulo de voz tiene que estar puesto, pinchado mejor dicho, en una Evo. Es la única solución que se puede hacer. Vienen instrucciones. Vamos a ver. Aquí estamos ya conectados y era en el módulo de voz, ¿vale? Vamos a dar a Get aquí para que se conecte directamente a la página de Paradox. Esto muchas veces falla, con lo cual yo dejaré el firmware en español. Que quieren cualquier otro idioma, ustedes me lo piden y yo me lo descargo y se lo pongo. El link. Aquí pueden ver todos los idiomas. En este caso voy a bajarme el español. Vamos a ver si hay suerte. Vamos a ver. Ha fallado, como les dije, ¿vale? No hay ningún problema porque yo se lo pondré. Para actualizar digamos, el idioma, ¿vale? El archivo tiene que ser .bin, ¿vale? Aquí aunque son .puf, le dan aquí, dice buscar Paradox Audio Files. Le dan y aquí le saldrá, ¿de acuerdo? Y le damos a transferir para cambiar el idioma. Vamos a ver con este proceso, cuando empiece la transferencia de datos hacia el módulo de voz, tarda bastante, ¿vale? Por eso yo voy a cortar el vídeo al principio y cuando vaya terminando yo lo volveré a poner. Vamos a ver, formateando. Ya transfiriendo. Va lento porque tiene que hacer 7700 y va de 1 en 1, ¿vale? Voy a cortar el vídeo y ya en un momento verán ya casi terminado. Bueno, aquí vemos que ya falta poco, ¿vale? Aproximadamente la transferencia de los datos dura aproximadamente cerca de unos 10 minutillos, con lo cual va lento y por eso he cortado el vídeo, ¿vale? Ahora que ya va a terminar, va a hacer la validación y ya después vamos a probar si realmente ya está en español o no se ha puesto bien el idioma. Vale, 99, vale, vamos a ver validando. Voy a ver si termina esto. Vamos a ver. Todavía tarda un poquitín el validando. Vamos a ver.
Vale, pone transfer completado, ¿vale? Ahora vamos a ir al... Vamos a conectar la central en el teléfono y vamos a comprobar si funciona correctamente el módulo de voz o no, ¿vale? Bueno, aquí tenemos ya puesta la alarma, ¿vale? Los últimos 10 segundos. Vamos a producir una alarma y vamos a comprobar si en el teléfono le llama el módulo de voz. Vale, está conectada. Pues tenemos la zona 2, la que tenemos programada. Vale, alarma en área 2. Y ahora tendrá que llamar al teléfono. Estamos escuchando que responde. Sistema. Presione la tecla numeral 2 veces para colgar. Área 1, una alarma. Zona 2. Presione 1 para desarmar el sistema. Pulsamos 1. Por favor, digite su código de acceso. 1, 2, 3, 4. Y hemos desconectado Área 1, la alarma. desarmada. Presione 1 para armar o desarmar el sistema. Presione 1 para armar área 1. Presione la tecla asterisco para salir. Vamos a conectar la alarma. Ya vemos que Área está 1, armada. conectándose. Presione 1 para desarmar Vamos a desarmarla. área 1. Área 1, desarmada. Vale. Presione 1 para armar área 1. Presione la tecla asterisco para salir. Presione la tecla Asterisco. área 1, desarmada. Presione 1 para armar o desarmar el sistema. Presione la tecla numeral para colgar. Hasta pronto. Vale. Hemos comprobado que está en otro idioma, lo hemos actualizado y funciona perfectamente. Aquí termina este tutorial. Normalmente el módulo viene en el idioma en donde residimos, pero a mí me vino en portugués y tuve que actualizarlo al idioma español. Y como no hay mucha información sobre ello, realicé este videotutorial, por si a alguien alguna vez se le presenta este mismo problema. Si quiere saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página de Facebook Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.